Corte Suprema acogió recurso de protección de paciente que está en el lugar 2100 de la lista de espera de un hospital público. Despidos justificados permiten a los empleadores descontar lo que han aportado al seguro de cesantía de sus trabajadores. Corte Suprema acogió recurso de protección de cliente de seguro médico a quien le subieron la póliza de manera unilateral. Una paciente del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso está en el puesto 2100 de la lista de espera para ser operada. Sin embargo, su creciente deterioro la llevó hasta los tribunales de justicia para ingresar un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema. Germana Peña, oriunda de Valparaíso, padece una gastritis crónica que le ha provocado un sinnúmero de problemas de salud, entre ellos el cambio de posición de su estómago que quedó incrustado entre sus costillas. Producto de estas complicaciones tiene dificultades para alimentarse. Actualmente pesa 43 kilos. La señora Peña tiene una grave dolencia de salud de tipo estomacal y recurre a un hospital de Valparaíso para que la atiendan, le hacen los respectivos exámenes y le indican que va a ser objeto de una cirugía, pero en un plazo posterior, atendido la lista de espera existente en ese hospital. De acuerdo al registro de espera del Hospital Eduardo Pereira, la paciente se encuentra en el número 4582 y en la lista de espera de la especialidad en el número 2163. Ante este panorama y los constantes dolores, la recurrente ingresó un reclamo en la oficina OIRS del recinto. Al no tener respuesta, decidió acudir a la justicia. Se alega principalmente que ella habría sido vulnerada en dos derechos, el derecho a la vida y la igualdad ante la ley. La Corte, como explicaba antes, desecha esos argumentos y dice que la actuación del hospital no fue ni ilegal ni arbitraria. La Corte de Apelaciones de Valparaíso señaló en su fallo que no era posible ordenar al hospital hacer la cirugía digestiva de la paciente porque carece de las facultades necesarias para ello. La Corte de Apelaciones había dicho este es un tema, entre comillas, de políticas públicas y por tanto la autoridad administrativa lo tiene que hacer. Ante esta situación, Germana Peña apeló a la Corte Suprema. El máximo tribunal solicitó algunos informes médicos para conocer en detalle su condición. Por una parte aplica el principio de la no arbitrariedad, la prohibición de la arbitrariedad, y en segundo lugar establece que esa conducta imputable a órganos públicos, junto con ser arbitraria, afecta a dos derechos fundamentales: el derecho a la vida, una amenaza eventual de que la persona incluso pueda fallecer, y en segundo lugar establece una diferencia arbitraria porque no justificó, no motivó, no fundamentó suficientemente bien la decisión. La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en base a la evidencia de los fuertes dolores que sufre la paciente, que le provocan vómitos y su dificultad respiratoria. En vista de ello, consideró razonable acceder a la petición de la afectada, ya que su situación amenaza la garantía contenida en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la vida. Como la Corte no está resolviendo una política pública, sino que el caso concreto de la señora Peña decide adoptar esa medida de que sí se le hagan los exámenes que correspondan y, si es necesario, intervenirla quirúrgicamente. La Corte, aplicando directamente a la Constitución y los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la vida y la igualdad ante la ley, establece que esta Constitución entonces tiene que aplicarse directamente al ciudadano, de manera que en definitiva, si se ve afectada su vida, hay un temor razonable de que pueda fallecer, o si esa decisión es infundada o injustificada, se le ponga atajo a través del recurso de protección. El máximo tribunal determinó un plazo de 30 días para que se realice una completa evaluación del estado de salud de la paciente, que incluya la realización de todos los exámenes y, de ser necesaria una operación, esta deberá ser ejecutada en un plazo máximo de 60 días. Le descontaron el aporte de su empleador a su seguro de cesantía cuando la despidieron por necesidades de la empresa. Una profesora demandó al establecimiento donde trabajaba para declarar injustificado su despido y así cobrar íntegramente esta ayuda social, que es posible descontar cuando existe un término de vínculo donde el empleador argumenta necesidades como una reestructuración de la empresa. La Corte Suprema acogió su acción. Fue despedida por razones de la empresa y cuando fue a retirar su fondo de cesantía, se enteró que su empleador había descontado los fondos aportados, una opción contemplada en el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo. Ante esto, la funcionaria demandó a la sociedad educacional donde trabajaba, solicitando recibir el monto adeudado por el empleador por concepto de seguro de cesantía. Cuando el empleador decide despedir a un trabajador
o la causal del artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, es la causal de necesidades de la empresa. Esa es la única causal que permite al empleador descontar o bien imputar a las indemnizaciones que tiene que pagar, estamos hablando de los años de servicio y eventualmente la indemnización sustitutiva del aviso previo, el aporte que el empleador hizo a este seguro de desempleo. La Corte Suprema vino a efectuar un cambio en la manera como interpretar esa norma, en el entendido que no basta con que el empleador invoque por escrito la causal del artículo 161, sino que además tiene que esa causal tener una relación con los hechos en la práctica. La profesora demandó para que se declarara injustificado su despido, ya que según ella no existían las necesidades de la empresa argumentadas por su empleador para desvincularla. Una tesis acogida por el máximo tribunal, quien se pronunció a favor de la trabajadora y ordenó que se le pagara todo lo que corresponde, incluyendo los fondos de cesantías descontados. Cuando el trabajador decide ir a los tribunales de justicia y reclamar señalando que los hechos que constituyen esta causal no son efectivos, si el juez le da la razón al trabajador y dice que efectivamente el despido es injustificado e indebido, es decir, que la causal no se encuentra aplicada como en derecho corresponde, en ese caso en particular es donde existen estos distintos pronunciamientos de la jurisprudencia. El seguro de cesantía es una protección económica regida por el Código del Trabajo que la persona tiene en caso de ser desvinculada o renuncia a la empresa donde trabaja. Los fondos se dividen entre pagos de un 0,6% por parte del empleado, un 2,4% del empleador, además de un aporte solidario entregado por el Estado. Si el término de la relación laboral obedeció a una causal que no fue imputable al trabajador, que generalmente va a ser necesidades de la empresa, va a poder retirar su fondo y además va a poder hacer uso de un subsidio que le entrega el Estado. La Ley 19.728 de seguro de cesantía, en su artículo 13, da la posibilidad al empleador de invocar el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, realizar despidos por razones de la empresa y a descontar al trabajador todo lo aportado durante la vigencia de la relación laboral. Sin embargo, esto puede traer nuevos efectos hacia el empleador. El efecto que va a provocar esto va a ser que más trabajadores se van a ver probablemente interesados en impugnar la causal si consideran que no son efectivas estas necesidades de la empresa. Y las necesidades de la empresa no son cualquiera, no son que me dieron ganas de despedir al trabajador, sino que tienen que estar basadas en, por ejemplo, una reestructuración, una disminución de las utilidades. El seguro de cesantía también funciona para aquellos trabajadores que decidan renunciar a sus trabajos. La ley pide como requisito que lleven al menos 12 meses cotizando para cobrarlo. La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia solicitado por la exfuncionaria del establecimiento educacional y declaró injustificado su despido. Ordenó pagar una suma superior a los 5 millones de pesos por el concepto de recargo de 30% por años de servicio al establecimiento educacional. La denuncia del robo de 190 millones de pesos de la gestión ambiental y territorial, sin quererlo, reveló uno de los escándalos políticos más relevantes del inicio del milenio. Los sobresueldos a más de 70 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas llevaron a la cárcel a uno de los hombres de confianza del expresidente Ricardo Lagos. En nuestro fallo histórico de esta semana, revisamos el caso Mopgate. Corrupción y sobresueldos son las palabras que definen el caso Mopgate. El fraude al fisco más relevante post-dictadura perjudicó la credibilidad del gobierno de Ricardo Lagos y comprometió al Ministerio de Obras Públicas con delitos de cuello y corbata. El escándalo obligó al jefe de Estado a firmar un llamativo acuerdo con el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira. En 1997, el ex seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima, que prestaba servicios a reparticiones públicas. En un principio, la empresa la conformaban solo él y su secretaria, Sara Oliva, quien 3 años después, junto a su madre, fueron culpadas por el robo de 190 millones de pesos de la firma. Estas personas, cuando estaban siendo interrogadas producto del robo de los 190 millones de pesos, señalan que GATE es una empresa de fachada, que no corresponde a una empresa que efectivamente realiza las labores
de consultoría. Un año después, en abril de 2001, la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de la empresa GATE durante una fiscalización realizada por el Ministerio de Obras Públicas. En ese tiempo se está investigando al ex subsecretario Patricio Tombolini y también varios diputados de la, en ese entonces, Concertación de Partidos por la Democracia, por el ministro Aránguiz, que en ese caso está investigando las coimas que se recibían por parte de operarios de revisiones técnicas. Y fue justamente en el año 2002, en las primeras líneas investigativas del caso Coimas, liderada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Carlos Aránguiz, cuando el magistrado descubrió a través de una declaración del ministro del MOP, Carlos Cruz, que GATE había pagado sobresueldos a funcionarios municipales y que el MOP contrataba consultoras para pagar por trabajos no realizados. El presidente Lagos realizó un cambio de gabinete en el que Cruz dejó la cartera y comenzó a ser investigado. Cuando en octubre de ese mismo año me cita el ministro Aránguiz a raíz de aparentemente un proceso que le estaban siguiendo a una persona que trabajaba en el Ministerio de Transporte y ahí me entero de que hay una cantidad importante de información que está en manos del Poder Judicial que posteriormente dio origen al caso MOP-GATE. Los antecedentes fueron derivados a la jueza Patricia González del 17º Juzgado del Crimen de Santiago, quien comenzó a investigar el caso. La mañana del 16 de enero de 2003, el presidente de la República, Ricardo Lagos, y el timonel de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira, firmaron un acuerdo para avanzar en la modernización del Estado. Para efecto de perfeccionar la democracia y evitar los actos de corrupción. ¿Quién lo hubiera pensado que posteriormente el propio Pablo Longueira iba a ser investigado y formalizado por hechos de corrupción? En menos de una semana, el 21 de enero, el Pleno de la Corte Suprema designó a la ministra de la Corte de Apelaciones, Gloriana Chevesic, para investigar el caso. La jueza envió a Carlos Cruz y al jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés, por más de 60 días al anexo Cárcel Capuchinos. Bueno, la ministra partió siempre de una hipótesis de que aquí habían platas transferidas a la actividad política, cosa que quedó absolutamente demostrado que no fue así, salvo en un caso que me afectó a mí, en el cual yo me vi involucrado producto de un error, una torpeza de mi parte. En octubre de 2008 se cerró la investigación. Carlos Cruz y Sergio Cortés quedaron en calidad de procesados. Sin embargo, el caso se volvió a abrir por nuevas diligencias solicitadas. Ella me advirtió desde un principio que yo iba a pagar el costo de no develar cuáles eran las responsabilidades políticas que habían detrás de esto. Yo siempre le dije que yo era responsable de mis actos y por lo tanto asumía mi responsabilidad en esto y que iba a tratar de defendérmelo de la forma que pudiese, y bueno, finalmente la Corte Suprema sancionó en mi contra y ya estoy pagando las cuentas que debo pagar. 2 años después, en junio de 2010, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al ex titular de Obras Públicas por el delito de fraude al fisco a 3 años de pena remitida y al pago de 799 millones, y al jefe de finanzas del MOP a 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. En total, fueron 30 condenados y 17 absueltos. Evidentemente cometí errores, si no cabe la menor duda de que si uno está en estas circunstancias no es porque ande de gratis por la vida, sino porque se hicieron cosas que no se hicieron bien. Yo asumo la responsabilidad de haber probablemente confiado en exceso en determinadas personas. El ex secretario de Estado en agosto de 2014 recurrió a la Corte Suprema para tratar de revertir las sentencias de primera instancia. Sin embargo, en fallo unánime, la segunda sala integrada en esa época por los ministros Milton Huica, Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama ratificó la condena. La Corte Suprema acogió un recurso de protección de una empresa que le aumentaron la prima del seguro médico contratado con la clínica Las Condes. El máximo tribunal ordenó que se dejara sin efecto esta alza porque la empresa aseguradora utilizó un argumento inexistente en el contrato para dicho aumento. Juan Paez acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de su empresa Harz Labeling System LLC Chile Limitada para presentar un recurso de protección. La compañía de seguros CLC, dependiente de la clínica Las Condes, le había informado del aumento en la prima anual de 4 seguros que tenía contratados para diferentes usos, tanto personales como de la empresa, lo que consideró un acto ilegal y arbitrario. Bueno, esto es un asunto de bastante frecuencia en todo tipo de materias.
en que los agentes económicos, las empresas, adecúan los precios que están cobrando por determinados bienes o servicios, y por lo tanto se presenta la problemática de ese aumento. Ocurre con la ISAPRE, ocurre con las compañías de seguro, ocurre con los bancos. El abogado Federico Allendez, especializado en estos asuntos, afirma que las alzas pueden producirse y que nadie está ajeno a ellas. Sin embargo, para que sean legítimas, deben cumplir una serie de criterios. El primero es que para la legitimidad tiene que necesariamente haber una fuente legal o una fuente contractual que lo permita, ¿ya? Y en este caso, el contrato de seguro que tenía suscrito la aseguradora con el contratante claramente establecía una cláusula que permitía un aumento de tarifas, ¿ya? Pero la compañía de seguros, al alzar la tarifa, después de 10 años de no haberlo hecho, lo decidió hacer por una razón distinta a la contemplada en el contrato. Y es precisamente en las cláusulas del contrato donde había problemas. Si bien la empresa podía subir el precio, al momento de informar esta situación al asegurado a través de cartas, le indicó que el motivo era el aumento de los costos en el área de la salud, algo no estipulado en el contrato. Además, las primas pactadas estaban en UF, por lo que ya eran reajustables, lo que dejaría en evidencia que se buscaría reajustar por sobre lo reajustado. Y en este sentido, la decisión es totalmente arbitraria, porque dentro de ese conocimiento que le da a la compañía al asegurado, deben establecerse en forma fácil y comprensible para el asegurado qué está contratando. Y en ese sentido, en este caso particular, el alza en la prima de los seguros está determinado por dos condiciones que estaban fijadas contractualmente, que era básicamente la edad del asegurado y las tarifas del seguro. Y lo que hizo en este caso la clínica en particular fue establecer un alza por un motivo distinto a eso que está contemplado en el contrato. En su defensa, la aseguradora CLC solicitó el rechazo de la acción fundamentando que la Corte era incompetente en estas materias porque, según lo establece la póliza, cualquier dificultad entre el asegurado y la compañía debería ser resuelta por un árbitro nombrado de común acuerdo por las partes o por la justicia ordinaria. Es que ellos, una alegación que yo creo que es errónea. Ellos dicen que la Corte es incompetente, ¿ya? Y no, la Corte es competente por la materia que se le somete a su conocimiento. Es decir, si yo digo que se vulneró un derecho constitucional y esa vulneración está amparada por la acción de protección, con eso basta. Si tengo o no tengo razón, es harina de otro costal. Ya no es un tema de competencia, es un tema de la definición de fondo que hace el tribunal o el órgano jurisdiccional. Señalando que además el derecho del asegurado no era un derecho totalmente indubitable, o sea, como que él tenía todo el derecho en el fondo a poder no reclamar respecto al alza del seguro. Entonces, en ese sentido, esa tesis, si uno la mira con mayor detención, puede tener algún cierto sustento, pero en este caso particular, claramente el alza efectuada por la aseguradora no revestía mayor análisis y tenía que ser desechada. En conclusión, el Tribunal de Alzada manifiesta que hubo una vulneración a la garantía de propiedad del empresario al incrementar de manera arbitral e ilegal el precio de una póliza de seguro, lo que afecta a su patrimonio y capacidad económica. Por ello, y según lo dispuesto en los artículos 19, número 1 y 20 de la Constitución Política de Chile, dejó sin efecto la pretendida alza consignada en las cartas informativas que le llegaron al demandante. En el marco de la celebración de sus 50 años de existencia, la Corte de Apelaciones de Rancagua recibió la donación de 4 obras de destacados pintores de esta región. Te contamos esta y otras noticias en el bloque de contingencia. En el marco de su aniversario número 50, la Corte de Apelaciones de Rancagua recibió por parte de notarios, conservadores y el Colegio de Abogados la donación de 4 obras de destacados pintores de la región, actividad que estuvo encabezada por el presidente del Tribunal de Alzada, Michel González, y por la secretaria regional de Cultura, Lucía Muñoz. Para nosotros es tremendamente importante y valiosa la donación que nos hacen los notarios y conservadores,
y el Colegio de Abogados de la región de estas pinturas de artistas regionales, puesto que nos permite avanzar en un pequeño proyecto de tener una pinacoteca propia de la Corte de Apelaciones. Mujer y Derecho fue la conferencia dictada por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la Universidad Santo Tomás, donde se abordaron temas relacionados a la mujer, entre ellos el trabajo que ha realizado el Poder Judicial en ámbitos de políticas de género. Cómo se ha avanzado de parte del Poder Judicial y particularmente de la Corte Suprema en establecer lineamientos, políticas de género, de no discriminación, de evitar la violencia, de ocupar la información que hay en favor de los usuarios y, por cierto, de sensibilizar también a todos los que administran justicia. Entonces creo que desde ese punto de vista el Poder Judicial podemos hacer un bonito aporte al tema de la mujer. Con la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, se llevó a cabo la 8ª jornada de Derecho Penal y primer coloquio sobre política criminal y criminología, actividad organizada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Universidad de O'Higgins y la Fiscalía Regional. De haber tenido la oportunidad de escuchar las intervenciones interesantes de estos profesores de tan buena trayectoria en un tema que nos interesa tanto, sobre todo a las personas que estamos preocupadas de la reinserción social y de la prevención del delito más que de la persecución. Con el fin de dar a conocer la labor de los jueces y la función que desempeña el Poder Judicial en la sociedad, magistrados de la región de Valparaíso serán parte del programa radial Jueces en Línea, un segmento semanal realizado por Radio Bio Bio. Proyecto que fue realizado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y que en el primer capítulo participó el juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, Manuel Muñoz. Es una idea que tiene el Poder Judicial de poder acercarnos a la comunidad y esta es una manera, digamos, de hacerlo. Aprovecho también de agradecer, digamos, la disposición de la radio para esto. En el marco de la 8ª jornada de Derecho Penal, la Corte de Apelaciones de Rancagua entregó al jurista y doctor de Derecho José Luis Díez la medalla por mérito relevante que premia la larga trayectoria en el ámbito judicial del catedrático español. La verdad es que no me lo esperaba porque yo no tenía relaciones personales con la Corte de Apelaciones y fue ella la que tomó la iniciativa, debido a que al parecer están muy pendientes de mis publicaciones, de mis aportaciones académicas. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Tribunal de Alzada de la Zona, Michel González, y contó con la participación de fiscales judiciales y funcionarios del tribunal. El recurso de queja se debe presentar en plazos definidos por la legislación en un tribunal determinado y, de ser aceptado, podría cambiar el destino judicial de una causa. En nuestro material educativo de esta semana te explicamos en qué consiste. El artículo 82 de la Constitución Política establece el recurso de queja como última alternativa ante una sentencia definitiva en la que se observe una grave falta o abuso. Regulado por el Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja tiene carácter extraordinario y debe presentarse ante el Tribunal Superior al que dictó la sentencia. Solo puede aplicarse contra faltas o abusos graves de los jueces que influyan de manera sustancial en el contenido del fallo. Si el Tribunal Superior lo concede, debe dictar sanciones disciplinarias para él o los jueces contra los que se elevó el recurso de queja. El plazo para presentar un recurso de queja es de 5 días hábiles desde la notificación del dictamen. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó del lanzamiento del libro Control de las medidas intrusivas en el proceso penal chileno, realizado en la Universidad de Talca. Esta es la agenda del presidente. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, recibió a miembros del Colegio de Peritos Profesionales liderados por Jaime Linker. En la reunión le desearon éxito en su gestión y le dieron a conocer los fundamentos y pilares del colegio. El nombramiento de peritos respecto de la capacitación de ellos en forma permanente, la ética en el accionar de los peritos y precisamente la educación, que es el tercer pilar que sostiene nuestro colegio. Y en eso decirle un poco las cosas que hemos hecho, los congresos, los seminarios y los cursos de capacitación en que estamos abocados.
El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, presentó el libro Control de las medidas intrusivas en el proceso penal chileno, del defensor regional metropolitano norte, Carlos Mora. Tenemos poca información con respecto al control, con respecto al seguimiento y cómo se resuelven las medidas intrusivas. Dicho eso, se escribió este libro con una parte teórica que intenta señalar cuáles son los factores que se deben tener en consideración para resolver una diligencia que puede afectar un derecho fundamental de las personas. A raíz de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado, miembros de la agrupación Londres 38 se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la audiencia, los familiares de detenidos desaparecidos le consultaron sobre el avance de diligencias de derechos humanos. Creemos que hay nulos avances respecto de un tema que se ha estado ignorando en los últimos cierres o términos de procesos por caso de detenidos desaparecidos, que se han cerrado sin terminar de investigar lo que se llama destino final. Asimismo, aparte de la preocupación por la lentitud de la tramitación de algunas causas, le plantearon su inquietud por la querella presentada por quema de archivos que el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, entregó a la justicia militar. Terminan las noticias en el canal del Poder Judicial. Como siempre, los invitamos a seguir comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. En especial, lo invitamos a revisar nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.